Bienvenidos a Un hogar lejos de aquí, un podcast que habla acerca de los aspectos que considerar al moverse al extranjero, por un periodo largo o indefinido. En este episodio voy a hablar acerca de un lugar bonito, barato y bien ubicado, que trata acerca de encontrar un lugar para vivir cuando se vive en el extranjero. Vamos a hablar de tres aspectos. En el primero voy a hablar acerca de conocer la ciudad en la que vamos a vivir, en la que llegamos. En el segundo aspecto voy a hablar acerca de arrendar o alquilar un lugar para vivir. Y en el tercer aspecto que voy a hablar es acerca de lo que necesitas ahora versus o lo que necesitas en el futuro. El primer aspecto que voy a hablar es conocer la ciudad y dentro de este aspecto voy a hablar de dos puntos. El primero es la ciudad, sus zonas y servicios. Y el segundo punto es acerca de tiempos de transporte. Acerca de la ciudad, sus zonas y servicios, una cosa que pasa cuando uno llega al lugar donde quiere vivir es que primero tiene que informarse de darse el trabajo de conocer las distintas zonas de la ciudad, los distintos lugares, entender de que si bien uno tiene muchas expectativas, muchas ganas de vivir en cierto lugar, también hay que ver qué es lo que más me conviene a mí, qué es lo que puedo pagar. Y por eso es bueno saber qué zonas hay, porque lo que puede pasar es que tú no llegas con muy poco conocimiento de la ciudad en sí, de las diferentes zonas, de los diferentes lugares y del acceso a los servicios que hay. Por ejemplo, las cosas que pueden ser importantes, más que nada tienen que ver con el día a día, la rutina. Acceso a, por ejemplo, supermercados es muy importante. También, por ejemplo, también se puede darle que sea importante acceso a otros servicios, por ejemplo, a reciclaje, si es que se obliga a que recicles, a veces el lugar de reciclaje puede que quede o no muy cerca de tu lugar y eso tienes que hacerlo relativamente seguido. Otra cosa es tiempos de transporte, porque independiente de si tú vives o no, tienes auto o no, tienes que entender de que si tienes visitas también qué pasa, cómo se van a mover ellos. Así que tienes que considerar varios aspectos de los servicios que están disponibles donde tú vives. También es importante considerar el acceso a servicios de salud, porque, bueno, uno muchas veces no piensa mucho del acceso a servicios de salud, pero en el día a día uno a veces está bien ocupado, qué tan fácil va a ser ir una hora, una cita con el doctor. Va a ser fácil para meterlo dentro de mi día a día. También, por ejemplo, si son miembros de mi familia los que tienen que ir al doctor, qué tan fácil va a ser para ellos llevarlos y acompañarlos. También una cosa que es importante con los servicios de emergencia especialmente es de que uno igual los quiere tener relativamente cerca. Es decir, no es lo mismo tener que esperar 10 minutos cuando uno va al doctor de forma normal, que esperar 10 minutos cuando hay una emergencia y tú quieres servicio de atención médica urgente. Así que igual uno tiene que tener en cuenta cuáles son los accesos a los servicios disponibles, por lo menos con respecto a salud y con respecto a educación también. Por ejemplo, si uno tiene niños, estos van creciendo de a poco. Por ejemplo, normalmente cuando son más pequeños, uno los puede ir a dejar al colegio o a la guardería y ahí es importante cómo encaja todo en tu rutina, dónde los voy a dejar, qué hacen ahí, cómo los llevo, si me es fácil o no encajar todo esto dentro de mi rutina. Y también un poco qué pasa cuando ya crecen un poco más y ya se pueden ir solo a la escuela, cómo lo hacen, también ahí tiene que ver el acceso a servicios de transporte y a actividades que puedan hacer cerca. Si es que hay, no sé, alguna una cancha o un lugar un centro deportivo donde puedan participar, o bueno, otras actividades que puedan tener fácil acceso.
Bueno, es un poco con respecto al acceso a servicios. Respecto a las zonas, esto es un poco complicado, puede ser, porque, por ejemplo, cuando uno ve las diferentes zonas de las ciudades, casi siempre se da que existen zonas que son más apetecidas, donde mucha gente quiere vivir, donde se considera bueno, pero por lo generalmente son más costosas. Y también existen otro tipo de zonas que es donde son consideradas no tan buenas, no tan deseadas. Y ahí va un poco, depende de tu criterio, porque, por ejemplo, no es lo mismo vivir en un mal sector, en una ciudad que tiene relativamente baja criminalidad, que vivir en un sector donde realmente hay alta criminalidad. Eso puede impactar tu día a día. Así que ahí tiene que ser uno un poco usar su propio criterio de ver qué es lo que me acomoda a mí. Y por eso es muy importante informarse, no solo con la experiencia o lo que te pueden decir las otras personas, sino que uno ir a las zonas y ver por sí mismo qué es lo que es diferente, cómo, no solamente cómo se perciben otras personas en la zona, sino que yo cómo la percibo. A lo mejor para algunas personas puede ser más importante tener un apartamento grande, bonito, o una casa grande, bonita, pero para otras personas a lo mejor es bueno tener un parque o una reserva natural cerca donde puedo ir y caminar, o bueno, y cosas así que uno las va viendo al estar ahí, cómo se ve, cómo se siente, me gusta, a lo mejor tiene varios árboles plantados, o no sé, el look, cómo se ve, o a lo mejor me gusta un look, o que se sienta como más moderno el lugar. Y eso uno lo ve cuando está ahí, cuando sabe, cuando está en eso. Y también ves si el lugar, a lo mejor te gustan lugares que sean muy tranquilos, que sea muy, sin mucho ruido, sin mucho movimiento de personas. O a lo mejor te puede gustar un lugar que sea más, con más actividad, con más cosas, y bueno, eso también, tienes que ir al lugar y ver cómo se siente. Y respecto al segundo punto que tiene que ver con los tiempos de transporte, aquí es importante considerar cómo yo me pienso mover. Bueno, cuando uno viaja con familia también, no solamente cómo tú te vas a mover, cómo se van a mover todos los miembros de la familia. Por ejemplo, cuando tú te mueves en vehículo, que es muy común, en ese sentido hay lo que yo creo que es más relevante es saber cuál es el tráfico en hora punta, qué tanto tiempo te toma llevar y a los puntos de interés que son relevantes para ti, por ejemplo, el trabajo, el lugar de trabajo, a tu casa, o si tienes que llevar a tus hijos al colegio, tienes que ver cómo son los tiempos de transporte a esa hora. Y también tienes que ver cómo son cómo cuando la gente te va a ver, cuando la gente te quiere visitar. Por ejemplo, quiero organizar una pequeña fiesta en mi casa. Bueno, ¿cómo van a llegar esta gente? Van a llegar aquí, van a llegar en vehículos, tienen dónde estacionarse, cuánto se va a demorar, qué pasa si no tienen vehículos, si quieren venir en transporte público, es conveniente para ellos venir acá, es fácil, lo voy a tener que ir a recoger a un punto. Eso también tiene que ver con saber el tema de los tiempos de transporte, de que no solamente lo que me afecta a mí directamente, sino que entender cómo le puede afectar a otras personas, a personas que me visitan. Bueno, y ahí uno tiene que priorizar qué es lo que más le interesa a uno, que que tomar en cuenta. Bueno, eso. El segundo aspecto que voy a hablar en este episodio es acerca de arrendar o alquilar. Y dentro de esto vamos a hablar de tres aspectos. El primero es la búsqueda y los requisitos. El segundo es acerca depósito y el fin del periodo de arriendo. Y el tercero es acerca de riesgos al arrendar. Así que acerca de la búsqueda de arriendos y los requisitos que uno puede necesitar. Bueno, una cosa que pasa cuando está buscando qué arrendar, lo primero que hay que ver es dónde saber claro qué es lo que busco, más allá de lo que hablamos antes de conocer la ciudad y todo eso.
sino que también de qué es lo que quiero yo, qué es lo que necesito, qué tan grande el lugar, qué requerimientos tiene que tener. Por ejemplo, puede que necesite un departamento, a lo mejor no, le quiero una casa. Bueno, eso es un poco. Lo primero que hay que saber es dónde se puede buscar. Por supuesto que siempre hay lugares donde sitios web o aplicaciones o lugares donde uno normalmente la gente busca arriendo. También lo que se da mucho es que, especialmente cuando uno viaja solo a un nuevo país, a una nueva ciudad, si uno puede compartir casa, puede compartir arriendo, en ese sentido, a lo mejor ayuda mucho tener redes de apoyo, conocer gente, participar en grupos, participar en actividades, o donde pueda encontrar gente que sea afín conmigo, de que con la que gente que me pueda llevar bien, y en esas instancias, muchas veces se puede dar la posibilidad de conocer a alguien que está buscando un compañero de departamento, un compañero de casa o alguien que busca un lugar para compartir. Y en ese sentido, el tener red de contacto, amigos, conocidos, puede ayudar mucho, especialmente si uno viaja solo. Pero ya cuando viajas con familia, a lo mejor ya eso no es tan factible. Ya tienes que empezar a buscar, por ejemplo, un departamento completo para ti. Si bien igual el conocer gente ayuda, pero puede que sea en menor medida. Ahí ya tienes que empezar a buscar en los sitios web, en los distintos lugares que hay. Cuando ya entra en este tipo de búsqueda, una cosa que puede ser un poco complicado es que cuando uno llega a un lugar nuevo, a un país nuevo, uno tiene mucha historia. Entonces, el tener referencias, amigos, a lo mejor tu mismo trabajo te puede proveer alguna carta de recomendación para demostrar a la persona que te quiere arrendar de que tú eres de confianza, de que vas a poder pagar, que puedes cumplir. Así que tener algún tipo de referencia ayuda mucho, especialmente cuando uno es nuevo. Así que en ese sentido eso puede ayudar mucho. Depende del lugar donde vas, por ejemplo, puede ser distinto. En algunos lugares es más que nada el tema del dinero que uno ofrece solamente, así que ofrecer más o menos es la forma de conseguir el arriendo. En otros lugares también puede ser un poco distinto, donde importa más que la persona que está arrendando el departamento busca una persona que le cuide el lugar que está arrendando, más que nada. Entonces, a lo mejor escribir una carta diciendo no fumo, o no sé, diciendo que básicamente que tengo las características de una persona que va a cuidar el departamento. Eso puede ser. Y eso, pienso más que nada que ayuda un poco a la búsqueda. En general, a mí personalmente, lo que me ha ayudado mucho es tener recomendación del lugar del trabajo, donde me consigo una carta, dice, "Ah, esta persona vino de acá, no sé, respetado, o está trabajando con nosotros, pues va a trabajar por un largo tiempo, entonces es una persona que tiene una entrada estable. Entonces, en ese sentido, da un poco de tranquilidad a la persona que te va a arrendar diciendo, ok, esta persona tiene el dinero para pagar y no voy a tener preocupaciones en ese aspecto. Es un poco con arrendar. Y otra cosa que se puede dar tiene que ver con los requisitos que uno tiene que cumplir cuando arrienda. En general, ahí no es tan complicado, excepto que tener la forma de pagar, el ingreso, a lo mejor te van a pedir alguna forma de ingreso, demostrar que puedes pagar. Yo creo que eso es más que nada. Muchas veces se pide lo que es el mes de garantía, que es el depósito, y las cosas de identidad no creo que sea mucho más en ese respecto. Así que yo creo que pasamos al segundo punto, que es acerca del depósito y el fin del periodo de arriendo. Lo que pasa muchas veces cuando uno arrienda, y eso en muchos países es así, de que cuando empieza el periodo de arriendo, uno tiene que entregar una cierta cantidad de dinero para el arrendar. Estos sistemas se manejan muy distintos dependiendo de dónde estés. Por ejemplo,
En Australia me acuerdo que había una institución que ellos se quedan con el dinero. Entonces tú le entregas tu dinero a la agencia que te arrienda y ellos envían una parte de ese dinero, se queda con una institución, creo que es pública, y ellos retienen el dinero del depósito. Entonces este depósito no se queda con la persona que te está arrendando, sino que queda aparte, en otro lugar. Entonces, cuando tú te vas la ventaja de este tipo de instituciones es que cuando tú termina tu contrato de arriendo, tú sabes que el dinero existe, está ahí. No es que la persona que está arrendando el departamento se lo gastó y no lo tiene, sino que está ahí. Sino que después se hace la persona que arrienda dice, mira, aquí estos son los daños que se hicieron en la casa, o tuve que limpiar, o no sé, tuve ciertos gastos, y tú los puedes disputar o no con respecto a eso. A lo mejor digo, no, yo voy a limpiar, si hay algo que falta, lo limpio, bueno, cosas así. Pero lo que pasa, yo creo que es lo más común que pasa, es que el depósito se da directamente a la persona que te arrienda o a la agencia que te arrienda y ellos la guardan. Y dependiendo de qué tanto dinero sea, se puede dar de qué y también de qué tan confiable es la persona a la que arrienda, se puede dar de que ese dinero está guardado en alguna parte o simplemente se gastó. Y después lo que pasa al fin del periodo de arriendo es complicado, porque en mi experiencia casi siempre se da de que la persona que está arrendando o la institución que está arrendando tiene la ventaja porque ellos básicamente tienen el dinero y tú tienes que tratar de recuperarlo. Así que lo que siempre pasa muchas veces es que ellos tratan de decirte, mira, lo limpiaste acá o se hizo el siguiente daño en la propiedad o no sé, muchas cosas que pensar. Y a veces es difícil recuperar todo el dinero de vuelta. Por ejemplo, me acuerdo que, bueno, y depende un poco también de cómo sea el arriendo. Por ejemplo, si arrienda un lugar a una persona que está siempre viendo el lugar y preocupándose, ellos le importa mucho a lo mejor que vea que el lugar quede en lugar impecable cuando lo entrega. Pero también se da el otro tipo de inversores, que podría decir, de las propiedades, donde esta persona está lejos, muy lejos, se lo entrega a una agencia de arriendos y la agencia de arriendos básicamente lo que quiere es cuando tú le entregas el departamento, quieren que hagan todo, que tú como arrendatario hagas todo lo que el dueño no hace y tratan de decir que tienes que hacer esto otro. Y hay un poco como que tratan de aprovecharse de eso, de sacar ventaja de que tú tienes como mano de obra barata en ese sentido. Y así que esos son un poco con el periodo de arriendo de que tener de vuelta el depósito es difícil muchas veces. Y a mí lo que me ha funcionado la mayoría de las veces es decirle a la persona que me está arrendando o a la agencia que me está arrendando, diciéndole para entregar cuáles son los procedimientos, si es que piden una limpieza, qué empresa recomiendan, qué empresa de limpieza ellos recomiendan. Y simplemente hago eso, llamo a la agencia que ellos recomendaron, en general pido más de una, elijo la más barata, pido que me haga la limpieza y después cuando ya me voy yo le entrego una boleta diciendo, mira, acá la empresa que tú me recomendaste limpió y ya eso. Y en general es bueno, no me da problema, aunque igual de repente te pueden reclamar por otras cosas, pero yo pienso que eso siempre es difícil tener todo el depósito de vuelta, pero todo depende de con quién estás lidiando. Y esto me lleva bueno, al tercer punto que tiene que ver con los riesgos al arrendar. Bueno, con respecto a arrendar, especialmente cuando uno es extranjero y no conoce muy bien cómo funciona el tema o de que tiene circunstancias que lo hacen un poco vulnerable. Por ejemplo, una cosa que te hace vulnerable es que si no tienes métodos de pago del arriendo de forma bancaria o cosas así, y tú quieres pagar el arriendo en efectivo, con dinero en efectivo. Esto lo que pasa es que mucha gente se puede tratar de aprovechar cuando tú en la búsqueda casi siempre se da que hay estafas. No es que la mayoría de la gente que arrienda y de los anuncios son eso, pero existe un porcentaje de listado de arriendos de que tratan de sacar ventaja de estas situaciones donde se aprovechan de gente que viene de otros lados
y tratan de quitarle este dinero a través de engaños, de estafa, especialmente en la búsqueda del arriendo. Y ahí puede ser, bueno, hay muchas variantes. Puede ser de que simplemente tú vas, te pide un depósito y tú le entregas el dinero y después ya nunca más aparecen. También está el caso de que supuestamente a arrendar, uno va, ve el lugar que va a arrendar, está todo bien, y llega la hora de ir a vivir al lugar y te das cuenta que el lugar está arrendado por otra persona, nunca fue de la persona con la que tú hablaste, y eso es un tipo de cosas que puede pasar. Bueno, eso, yo creo más que nada con respecto a la posible estafa. Y después el tema del que hablé un poco antes, que es el tema de recuperar el dinero del depósito. Eso puede ser un poco complicado, eso independiente de qué tipo de arriendo usas, si es formal o informal. Yo pienso que siempre es difícil tener el dinero, el depósito de vuelta. Pero ahí tiene que también un juega en parte qué tan seria o qué tan confiable es la institución a la que arrienda o la persona a la que arrienda el departamento. Y mientras más sea de persona a persona, ahí tú confías más en la persona que está arrendando, de que te va a ser de confianza. Pero si vas a instituciones, en general tienden a ser más fácil o siguen mejor las reglas, pero eso no significa de que va a tener el dinero de vuelta necesariamente, pero ellos siguen ciertas reglas y se limita cuánto puedes perder. Pero en realidad también hay un sobrecosto de que en general si la arriendo a una agencia de arriendo, puede que sea un poco más caro arrendar. Así que igual el tema es un poco difícil, pero hay que tratar de ver qué se puede hacer. Y más que nada es estar consciente de que en general el tema de arriendo es algo que mueve una cantidad de dinero importante con respecto al ingreso familiar. El minimizar los gastos y minimizar los riesgos tiene que, tiene que tener cuidado porque puede ser vulnerable al tema de estafa especialmente. Y como la gente sabe que se mueve más dinero por eso, también puede ser el tema de que la gente se puede aprovechar de la situación. Bueno, eso. El tercer aspecto que voy a hablar en este episodio es acerca de lo que necesitas ahora versus lo que vas a necesitar en el futuro. Y dentro de este aspecto voy a hablar acerca de dos puntos. El primer punto es adaptar las expectativas a la realidad y el segundo punto es acerca de la importancia del tiempo. Bueno, acerca de adaptar las expectativas a la realidad. Cuando uno llega recién al país, uno muchas veces viene no sabe mucho acerca del lugar a donde va a vivir, específicamente la ciudad o de la zona donde uno va a vivir. Y puede que venga un poco con la expectativa un poco elevadas con respecto a lo que es en realidad y lo que realmente me alcanza de forma económica. Se viene un poco de que tienes que adaptarte a qué es lo que en realidad puedo pagar. Bueno, por lo menos yo creo que eso es lo que le va a pasar a la mayoría de las personas, de que va a llegar a este nuevo lugar, después de haber hecho el estudio, haber conocido la ciudad, ver qué arriendo hay, se da cuenta de que a lo mejor inmediatamente después de llegar no voy a poder inmediatamente donde quiero vivir porque pueden haber muchos factores. Uno puede ser de que es relativamente muy costoso. Otro puede ser de que en realidad no es tan fácil, incluso si tengo el dinero, no es fácil llegar a encontrar un lugar para vivir exactamente donde yo quiero. Puede que los lugares sean limitados y también qué es lo que puedo hacer ahora ya en este momento. Y en ese sentido, el tener esa noción de que la lista de exigencias que yo tengo con respecto al lugar, la tengo que adaptar un poco a lo que realmente hay disponible, de que a lo mejor no están todas las cosas que yo estaba ahí acostumbrado en mi país de origen. Por ejemplo, una cosa que se puede dar es que si vienes de un país donde normalmente uno vive en una casa y te mueves al nuevo país, a una ciudad más grande, en general tener una casa en una ciudad más grande es más costoso y lo que pasa a mucha gente es que se tiene que adaptar y vivir o más afuera de la ciudad o vivir en departamento. Y en ese sentido, el ver lo que hay
lo que está disponible y lo que puedo pagar, para lo que me alcanza, te puede dar eso de que aquí, en este nuevo lugar, por ejemplo, quiero que tengamos un lugar grande, un patio grande. A lo mejor eso no es posible o es muy costoso. Otra cosa que se puede dar, por ejemplo, de que uno está acostumbrado a tener espacios grandes. Y, por ejemplo, en este nuevo país, a lo mejor no es tan común tener espacios grandes. Entonces, el lograr tener un espacio grande, por ejemplo, en un departamento tan grande, no es tan común. Una cosa que nos pasó a nosotros cuando nos movimos desde Australia aquí a Suecia, de que en Australia vivíamos relativamente en un pueblo que no era muy, bueno, era una ciudad en realidad, que no era tan grande, entonces teníamos una casa que tenía harto espacio, patio, todo. Pero cuando nos movimos a Estocolmo, los lugares que estábamos viendo y donde nos convenía más vivir, realmente no nos alcanzaba para una casa, teníamos que vivir en un departamento. Y después nos dimos cuenta de que incluso había lugares donde a lo mejor no alcanzaba el dinero y todo, pero la disponibilidad de lugares grandes, como para que viviéramos 4 personas, no era muy grande, es decir, era relativamente limitado la cantidad de lugares donde podíamos vivir, al precio que queríamos pagar y que no quedara tan lejos. Y en realidad hay varios factores que limitan lo que uno espera que podría ser, pero lo que se dio es que simplemente no había tantos lugares grandes que donde nosotros consideramos que estuviéramos cómodos y eso limitaba las zonas donde podíamos arrendar. Tuvimos que adaptar un poco a ver y adaptar nuestras expectativas a lo que realmente hay, a lo que podíamos pagar. Bueno, es así. Pero lo bueno es que cuando uno llega al lugar, en realidad tiene que tratar de ver lo que necesitas ahora, lo que puedes adaptar esa expectativa. A lo mejor esa expectativa no la tienes que adaptar para siempre. La puedes decir, ahora en este momento no puedo cumplir estas expectativas que tengo, pero a lo mejor en el largo plazo, a lo mejor sí las voy a poder cumplir. No significa que no voy a poder cumplirlas, pero a lo mejor en este momento, ahora mismo, no puedo. Las circunstancias, cuando uno llega al país, puede que no tenga tantas oportunidades como cuando uno vive más tiempo. Entonces, entender de que si bien a veces tienes que restringir un poco y adaptar la expectativa a lo que hay, también habla un poco de que en el futuro eso no es necesariamente así. Y bueno, ahí paso al segundo punto que tiene que ver con la importancia del tiempo. De que, por ejemplo, cuando uno está buscando un lugar donde vivir, lo que pasa muchas veces es que los lugares tienden a ser únicos, tienen características únicas. No es como que digo, ya, este departamento tiene así y me voy a encontrar uno mismo en este otro lugar, sino que cada lugar, departamento, casa, es en cierta medida único, tiene aspectos que no son fáciles de replicar en otros lados. Y en ese sentido, como son tan únicos, lo que pasa es que no están disponibles. Es decir, no, hay otra gente viviendo ahí, hay otros, toma mucho tiempo en que estén disponibles. Y si bien con respecto al tiempo uno puede dedicar tiempo y darse el trabajo de buscar en los sitios web donde aparecen todo, de ir a ver los lugares y dedicarle tiempo a la búsqueda de un nuevo lugar, también existe otro aspecto con respecto al tiempo de buscar un lugar donde vivir, que es en el largo plazo, de que tengo que esperar a que el lugar que quiero esté disponible, de que salgan arriendo algún lugar en la zona que me interesa, de que se produzca la oportunidad, de que a lo mejor salga a un precio que yo puedo pagar, o también de que mis condiciones cambien y pueda a lo mejor en el futuro ganar un poco más o tener un mejor trabajo o algo que me permita y tener el lugar que yo quiero. Así que en ese sentido, uno, si bien en el primer punto hablé de acerca de adaptarse a la expectativa, eso, eso no tiene que ser como siempre. Las expectativas no tienen por qué ser cambiar con mi tiempo, sino que tengo que adaptarme a lo que está disponible ahora. Pero en el largo plazo no es necesariamente así. En el largo plazo se van dando más oportunidades, van saliendo nuevas cosas y uno va conociendo mejor. Así que en el largo plazo se puede dar de que ese lugar que tú soñabas, ese lugar que tú querías, puede que salga disponible, puede que sea la oportunidad. Y se da muchas veces que, por ejemplo, el caso
de que digo, oye, mira, salió este lugar y yo jamás pensé de que iba a estar disponible y me doy cuenta que sí, a lo mejor sí, sí, ahora sí se dieron las cosas, puedo tener ese lugar para mí, puedo vivir ahí, pero eso tiene el aspecto de tiempo, de que tengo que esperar y buscar también, estar atento a que las oportunidades se den y eso puede ser a largo plazo, estoy hablando de periodo de años. Así que igual en ese sentido tienes que ser un poco paciente, ser un poco paciente con respecto a qué es lo que necesito ahora, qué es lo que necesito en el futuro, qué es lo que puedo esperar ahora y qué es lo que puedo esperar en el futuro. Y la importancia que tiene que el tiempo en esperar a que aparezcan estas oportunidades, a que se den las cosas. Bueno, así que eso. Resumiendo, en este episodio hablamos acerca de la búsqueda de un lugar bonito, barato y bien ubicado, donde hablamos acerca de aspectos como conocer la ciudad, arrendar o alquilar, y hablamos acerca de lo que necesitas ahora versus lo que necesitas en el futuro. Gracias por escuchar este episodio del podcast Un hogar lejos de aquí. El contenido del podcast está basado en el libro Un hogar lejos de aquí, aspectos que considerar al emigrar, escrito por mí, Ramón Delgado. No olviden suscribirse al podcast y seguirnos en las redes sociales. Un abrazo grande.